lo que puede ser la facilidad de una reserva y lo que puede ser en contra de una reserva. Por ejemplo, cuando tú te reservas la mayoría de los candidatos que son identificados como líderes, lo estás sentando. ¿Cómo van a ir a una primaria? ¿Cómo va a estar el voto del candidato presidencial en una primaria? Si ese candidato dice, no, pero ya yo estoy reservado, yo te puedo ayudar, pero a media máquina porque yo no me voy a cansar para las elecciones, donde sí voy a tener dinero, todo lo que eso conlleva, dinero bien habido, todo lo que eso conlleva, cualquier cosa. Entonces, pero a mí me surge una duda. Lo que quiero decir es, porque no puedo perder esta oportunidad, es que me sigan en las redes, @ItoBisonó, donde estamos transmitiendo. Hoy día hay algo que también, como es el tiempo, como es la vida, las cosas van evolucionando. Se comenzaba a hacer campaña en caballo, después damos un balcón y conquistar el mundo, después, con esos discursos floridos, después hacer las grandes mítines en la 17, en la Winston Churchill. Después la Dicolay de peinado. La Dicolay. Ahora los conciertos presidentes que te llevan cantantes para llevar a los jóvenes. No a verte a ti, que habla 5 minutos, sino a ver a los cantantes de moda. Al Alfa promoviendo el consumo. O aquellos que preguntan dónde están los corruptos. Sí, Nati Natacha. Entonces, muy buena pregunta de Nati. El tema es que mientras tanto en las redes, el que es orgánico, el que pega, el que llega, el que tiene idea, el que tiene propuesta, el que es diferente, con un buen videíto de 30 segundos, llega a 1 a 2 millones de dominicanos que tienen la oportunidad de opinar, de criticar en bien, de apoyar en positivo, de comparar, de hablar de los otros. Entonces, ese político tradicional que es más de lo mismo, que usted lo ve en la foto, en los discursos, en las mismas redes, cree que va a seguir engañando a ese dominicano que en el 60% tiene menos de 40 años. No es que no estemos descalificando nosotros, lo que tenemos un poquito más de 40 años. Pero ahí hay una dinámica. Hay una cuestión, me parece muy bien que se apoye esa plataforma que posibilita ahora con el desarrollo de la tecnología, que son las redes sociales. Pero la última encuesta a Galo le atribuía apenas 26% de credibilidad a las redes sociales. Y a veces me critican porque yo le digo, es que yo no creo, y hago un ejercicio de honestidad conmigo mismo, yo no creo mucho en las redes sociales porque es la imbecilidad de la comunicación. Me acabaron por eso. Yo le he dicho, pero eso no es mío, eso lo dijo quizá el más brillante de todos los semiólogos que ha tenido la humanidad, Humberto Eco. Y tú te hiciste eco de eso y te acabaste. ¿Usted cree que es una estrategia buena? Yo no puedo estar de acuerdo contigo tampoco, porque yo lo que creo es que es una visión diferente la que hay que plantear. Es que aquí con las redes sociales hay una opinión libre. Por ejemplo, si yo te mando una nota de prensa al periódico, la prepara mi encargado de prensa, ¿verdad? Que me oye a mí, ya tiene un filtro. Llega al periódico y tú gentilmente copias, quita, te ajusta el espacio que tú tienes y pone la foto, quizá y la recorta o la abre y va diferente. Pero cuando están en la mesa, quizá el editor hace algo más, ¿verdad? Sí. Y después el lector la lee e interpreta algo. Quizá no es nada de lo que tú dijiste, o muchas veces no, me interpretaron incorrectamente. Pero en las redes ven el video y ven las facciones tuyas y del que te está oyendo también donde tú llegas. Y ahí, si el interlocutor es inteligente, no borra nada de las opiniones que a veces se pueden borrar, por ejemplo, en Instagram. Entonces hay una dinámica donde tú ves con el público abierto, ¿verdad? Si tus redes están bien manejadas, limpias, para que solamente hayan dominicanos, que no hayan chinos, hindú, creyendo que van a tener muchos seguidores, que lo que te hacen es daño a tu medio. Entonces ahí se crea una dinámica diferente. Bueno, Obama lo demostró. Y no solamente Obama, yo le invito a los amigos oyentes y a ustedes a que busquen las últimas 15 elecciones del mundo. Claro, nosotros Nayib Bukele en El Salvador que es el mejor ejemplo. No, hay otro mejor ya. ¿Cuál es? Y más reciente, Ucrania. Claro, nosotros no somos ucranianos, ojo con eso. Yo no estoy ese no es un buen ejemplo porque hayan un medio loco. No, sí, pero por eso es que es buen ejemplo. Porque el individuo no dio un discurso. No era un político no dio un meeting y fue por las redes. Hablando de redes, nosotros somos
solamente dominicanos. Yo no quiero que me vayan a confundir que estamos esperando que voten, ¿verdad?, a los extranjeros. Me parece novedoso, me parece bien moderno todo el uso de las redes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo no puedo competir, y en esto debo de ser, como siempre, honesto y claro, pero quiero que quede más claro todavía. Yo no puedo competir con el presupuesto del gobierno. No. Yo no puedo competir con el presupuesto de los 25 millones de pesos mensuales que le dan al PRM o a los otros partidos que le llaman mayoritarios. Tranquilo, que solo Warren Entonces, puede competir. Debemos de potencializar las herramientas que tenemos y la fuerza que nos da la verdad para atraer a un público que está harto y cansado de lo que está pasando en República Dominicana. Muy bien, Hito, pero sin embargo yo tengo una duda. Usted comenzó a hablar y se va a plantear como candidato y me gustaría que me la despejara. Hay un planteamiento de una posición, de una oposición, de un bloque opositor para salir del PLD. Un liderazgo fresco, un liderazgo, digamos así, potable como el de Hito Bisonó, no haría que la oposición no haga más que dispersarse aún más de lo que está, y que en lugar de bien haga mal, porque una parte de los descontentos con el PLD se irían con Hito, otro por allí con otro candidato, así. O ve bien o está de acuerdo con un gran bloque opositor para salir del PLD. Es que mira, eso tiene varias vertientes. En el planteamiento inicial, y quizás es la intención que pudiera tener en ese planteamiento tú, y que yo me identifico con ella, pero ¿quién de la oposición? Por ejemplo. Puede ser el mismo Hito, puede ser quien sea, pero... Sí, pero, y yo me sentiría muy... ese ánimo. El ánimo lo puede haber, pero ¿quién? O sea, vamos a suponer que el PRM hoy lo identifican como el principal opositor. Pero ¿quién del PRM? Si ellos están compitiendo entre ellos y no se sabe lo que va a pasar. Yo lo que oigo desde fuera es que como son una primaria cerrada, Hipólito ha inscrito más que Luis, en las encuestas Luis da más alto, pero no es de simpatía, es de quien inscribió más. Dice Hipólito. Dice Hipólito, claro, lo que sea. Yo lo que quiero decir es que no están todavía terminados los candidatos y lo que pueden liderar o hacer empatía. Entonces tú me dices a mí, ¿quiénes son los otros candidatos? Bueno, Guillermo Moreno ha participado en 3 o 4 elecciones. Yo ando caminando el país. Igual, Eduardo Estrella yo no lo veo en nada. Minú, que mi hermana, y yo le tengo mucho afecto, también tendría que ser ponderada. ¿Quiénes son los candidatos? Mascui, ¿con quiénes vamos a competir? O sea, no sé quién es más. Onofre de las Rosas. Onofre, porque va por el PTD. Por lo menos el precandidato. Sí, sí. Entonces, hablamos de Alfonso ahorita. Y Rafi Trujillo, Domínguez Trujillo. La Constitución tendría que tener ahí su validez. Entonces, ante ese planteamiento... No puede ser candidato, a mí Rafi, lo que no me puede queda, ser candidato, Rafi. Bueno, yo participé en la reforma constitucional. ¿Y qué dice la Constitución? Que nadie que tenga doble nacionalidad puede ser candidato. Y si renuncia, la nacionalidad no, eso yo no lo sé, eso pasará, pero si renuncia a la doble nacionalidad, tiene que esperar 10 años para ser presidente o vicepresidente. Puede a los otros cargos. Ahora bien, eso no lo digo yo, eso tendrá que pasar cuando se inscriba como precandidato en un partido, porque las condiciones de la precandidatura... Él compró uno, pero el negocio no se dio porque... son iguales, bueno. son iguales a lo que tiene que darse para la candidatura. Tiene que estar en pleno derecho constitucional, pleno derecho de disfrute de las leyes, y bueno, y no tener ninguna... Entonces, visto eso, ese planteamiento que haces, eso se despejaría el 22 de agosto cuando la ley del partido se ha fijado un plazo, la 18, donde tienen que presentarse todas las precandidaturas. Entonces habrá que definir la Junta cuando conozca, porque la Junta conoce, recibe las propuestas y las aprueba. Sí. Entonces al momento de resolutar, entonces la Junta tendrá que ver. Escúchame, si te refieres al tema constitucional. No, a la aceptación de la precandidatura. Sí, pero con sus requisitos. No, porque si alguien te inscribe, por ejemplo, en un partido como precandidato, y hay 2 precandidatos y uno de ellos lo lleva a la Junta, tienen que pronunciarse antes. ¿Me entiendes?
O sea, los Antes del requisitos, proceso. claro, como precandidato, es que hay unas Exigencias. condiciones, exigencias para la precandidatura también, porque si no se inscribiera cualquiera. Y los procesos no pueden llevarse así. Entonces, yo lo que creo es que pudiéramos estar hablando de coaliciones, de alianzas, en el momento que llegue ese turno. Ahora, lo que yo me atrevo hoy día, claro, a decir que va a pasar es que hay una segunda vuelta. Una segunda vuelta. Por primera vez desde el 96 que se dio la ley que todavía no rige en el tema del 50+1, ¿verdad? Para que se ganara en primera vuelta. Va a haber una segunda vuelta. Entonces, con quien sea el candidato. con quien sean los candidatos, así parece. Por lo menos en mi data, en la mía, cuando se plantean las candidaturas separadas, incluso obtienen mayores porcentajes. Pero eso sería juntas. Pensando en que el PLD iría dividido. No importa, si va junto tiene menor porcentaje que si fueran separados y después se suman. Parece que el PLD, vuelvo y digo ahora con mucho respeto, un análisis desde fuera, ha llegado la división porque las diferencias no son políticas ya. Personales. Son personales. Igual que como pasó con Antonio Guzmán y Salvador Magluta, Balaguer Peinado, la más reciente fue Miguel Vargas, Hipólito Mejía. Entonces eso lacera a lo interno y se impiden. Entonces te dicen, no, mejor que gane cualquiera y no este. Le pasó a Magluta. Exacto, y pareciera, yo no apuesto a eso. Yo voy a competir con lo que salgan. Yo estoy dispuesto a que me cuenten mi voto, cualquiera que sean los candidatos de los otros partidos, unidos o no. Muy bien. Hito, hoy sale en la prensa que el Congreso Nacional está, el perímetro del Congreso está militarizado. Dice discretamente vigilado por tanquetas. Yo no sé la discrecionalidad que pueda tener una tanqueta, ¿no? Está no buena eso. No lo comprendo. Yo no tengo esa capacidad, ¿no? Se prevé entonces que haya alguna protesta en los alrededores y la intuición que uno tiene desde fuera, ¿no?, es que podrían presentar una modificación a la Constitución de la República para permitir, yo no digo la reelección, que está mal dicho, sino la repostulación de Danilo Medina. Usted que está en el Congreso, ¿qué es lo que suena por ahí? Mira, lo primero ¿Qué es posibilidades hay, los plazos fatales que tenemos encima? Lo primero es que, si me permiten, quiero ir un poquito más atrás. ¿Cómo no? Con los temas de reelección o de modificación constitucionales o del comportamiento de los congresos, hay que ir, si se quiere, a la democracia parlamentaria más vieja del mundo, que es en Inglaterra, casi 900 años. Y una vez Winston Churchill personalmente contactó a una cantidad de legisladores antes de una votación y aseguraba tener 57 votos. Y cuando vino la votación obtuvo 17. 40 menos. 40 menos. Y de ahí se guayó Churchill. Se guayó Churchill. Churchill con Kennedy. Sí. Se guayó. Entonces, de ahí en adelante, hay un refrán que dice que donde menos confianza se puede tener es en las asambleas legislativas, porque hay un conjunto de liderazgo que, bueno, responden a sus propios intereses, vamos a llamarlo así. Pasa también en los Estados Unidos, donde de repente ven un presidente republicano o demócrata obtiene votos de la bancada contraria, ¿verdad? Entonces, ahora me refiero a República Dominicana. En República Dominicana, lo más reciente que podemos recordarnos es en el 2002, cuando el PRM, ¿verdad?, que era el mismo PRD de aquella época, porque el presidente era Hipólito Mejía, la vicepresidenta era doña Milagro Ortiz, los ministros, a excepción de Miguel Vargas, son los mismos que están hoy en el PRM, ¿verdad? Y hasta Luis era funcionario porque era director en la CD. Era el mismo PRM de hoy. Llevaron una reforma constitucional, habilitaron a Hipólito, buscándose, agenciándose 10 diputados del PLD. Comprándolo. No, yo no sé. Lo votaron, porque lo compraron. Bueno, lo votaron, pero hoy son diputados y senadores. Se vendieron. Pero hoy son diputados y senadores. Rebildeados. Yo no sé si fue una estrategia, por eso le digo que hay que leer un poquito y analizar un poquito. En estos días hay un análisis en uno de los periódicos de circulación nacional donde hablan que el PLD vio
que de esa manera, sacrificando un grupo, dividía el PRD. Se fue a Tuey, se dividieron los que estaban aspirando contra Hipólito, porque Milagro estaba aspirando y aspiraron otros, y entonces Hipólito perdió. ¿Verdad que sí? Entonces, yo no estoy diciendo que eso fue lo que pasó, sino que son teorías. Entonces, después, en el 2010, el mismo PRD en esa época, firma un pacto de las corbatas azules con Leonel para habilitar a Hipólito y a Leonel, para quitar el nunca jamás. Esa fue una traición de Miguel Vargas. No, pero yo no sé de quién, pero una sola persona no dirige el total de un partido. Porque si fue una traición de Miguel Vargas, el único que se hizo un harakiri porque habilitó a los viejos fue él mismo. Lo que Hito Bisonó está planteando es la posibilidad de que el PRM pudiera aprobar, aunque sea una parte, estratégicamente para dividir al PLD aún más. Esa es una de mis teorías. Donde yo voy es que se ha cambiado en otras ocasiones. Cuando le convenía a uno o a otro. El que nunca ha cambiado de posición soy yo. Y el que sabe cómo va a ser mi voto, porque siempre he dicho y lo he escrito en mis artículos, donde tengo 3 libros y tengo una recopilación de artículos, es que yo creo en el modelo americano. 2 y para afuera. 2 y ya, no más. Casi. En aquel modelo donde el que va de presidente va pensando en el legado que va a dejar. Pero sí dice la Constitución Dominicana también. Hoy día. Sí, la de hoy. Claro, pero eso es lo que se plantea cambiar. La que está vigente. Eso es lo que se plantea cambiar. Y quiero dejar claro también que muchos, privando en Vivo y en Tigre, pero resulta que la población piensa, dicen, no, yo soy balaguerita, yo creo en la reelección. No, Balaguer nunca modificó la Constitución. Nunca. Para nada, absolutamente. Aunque Balaguer no es un buen modelo de democracia. No, pero estamos hablando de modificar Constitución para reelegirse. Estamos hablando de eso. Y estamos hablando de quienes se excusan en eso. No le sale. No le sale. A propósito de eso, usted estuvo de alguna manera, en algún momento, en una batalla política junto con Josecito Jacín. Sí. Josecito Jacín hoy brincó la tablita. Está, si usted revisa el padrón del PLD lo va a encontrar. ¿Cómo usted valora ese paso y qué razones llevarían al senador, que no creo que sean razones de carácter económico, dar el paso hacia el Partido de la Liberación? Al PLD, escúchame, Jacín, al PLD y como miembro del Comité Central con la misma categoría que Alejandrina Germán, por ejemplo, una dirigente de mucha tradición. Germán, tú eres chismoso porque tú sabes que Alejandrina no ha dejado entrar a Lila. Pero son compañeros del Comité Central, ¿o no? Mira, yo no hablé mentira. Está buena esa. Yo puedo dar testimonio de que en una ocasión, bueno, de esas conversaciones que ese es más lilas que, sí, la de los Ama y del Río. Sí, porque tiene sus intereses para que los amigos que nos oyen sepan en el mismo San Pedro de Macorís, donde su esposo era el senador. Sí. A eso es que... Esa es la cizañita, ¿verdad? La ponzoñita. Pero yo creo que... Luis no me deja pasar ninguno. Tú haces muy buen señalamiento. Y es que yo estoy seguro que ahí no hay una mediación económica, Luis. Entonces, lo que yo entiendo que ante la pérdida de un esquema partidario como igual yo lo planteé anteriormente, de un partido donde no se podía estar porque lo que se negocian son cosas personales y estructurales de una cúpula, ¿verdad? Que muchas veces la gente cree que la cúpula son muchos. La cúpula son 2 casi siempre, el presidente y el secretario general, y lo que alrededor de ellos medran. El de finanzas siempre lo pone el presidente. Siempre. Eso es así. Entonces, me parece que en el caso, viéndolo desde mi punto de vista, él ha buscado un nicho para poder seguir presentando su candidatura, lo cual yo no comparto, absolutamente no comparto. Yo creo que Josecito en las elecciones pasadas sacó votos por encima de todos los partidos, ganó solo, y yo creo que pudiera hacer el mismo ejercicio hoy día, que lamentablemente, pase lo que pase, el partido de gobierno, que es el partido todavía que tiene una mayor simpatía o un mayor respaldo, vamos a decir así, una mayor matrícula,
lamentablemente va a ir dividido en la mayoría de las provincias, porque va a tener dos candidaturas o una candidatura que va a ser o de uno de los liderazgos o del otro más fuerte de hoy, por lo tanto va a tener una parte contraria. Y eso va a pasar así. Entonces yo no estoy de acuerdo con ese paso, pero lo respeto. Y ya me enteraré, porque Josecito y yo somos amigos, él en algún momento lo veré y me contará. Finalmente, ¿cuál es su opinión sobre la situación del panorama electoral? Hay algunas cuestiones que están incluso judicializadas, se han ido a los tanto al constitucional como al administrativo, e incluso todavía queda uno que otro pendiente del Tribunal Superior Electoral. El panorama electoral con una Junta Central Electoral que por momentos se piensa que ha perdido alguna credibilidad. ¿Cómo lo ve? Mira, tú decías algo cuando comenzamos el programa, y es que estas elecciones van a ser muy diferentes a las otras, porque son 8 meses que faltan. La gente está apostando una reforma, y lo analizamos, pero ¿y si no hay reforma? En 8 meses hay elecciones municipales, y ya estamos contra el reloj para las mismas congresionales y presidenciales, y todavía la Junta no ha terminado de conformar juntas. Por ejemplo, la del distrito no está conformada, y otras están impugnadas. Conformadas, pero muchas están impugnadas. De hecho, el próximo jueves hay una audiencia pública para conocer de las impugnaciones. Exacto, pero ¿y si la del distrito no está conformada? ¿Y si esa impugnación avanza, entonces hay que conformar otra? Y aparte de eso, cada vez que hay una ley que prohíbe, por ejemplo, la publicidad o los anuncios, la violan y hay que hacer un reglamento para que se cumpla la ley. Bueno, el reglamento hay que hacerlo como quiera, pero no para que se cumpla la ley. Y hay preocupaciones en el desempeño de lo que debe de ser el tiempo ya del reloj que va en contra. Apostemos a que la democracia prevalezca y que las cosas se hagan bien, pero apostemos también a que además de buenos políticos hayan buenos electores y que los electores no den seguimiento a todos. Muy buen llamado. Las gracias a Víctor Ito Bisonó, dirigente político, diputado y aspirante a la nominación presidencial. Porque hace un ratito en la presentación original, porque además está en el software, mi software cerebral, le dije dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, y me puso, ¿viste cómo yo le dije? Sí, veo que lo ha hecho muy bien. No, me puso carita de Donald Trump. Así, la chembita. Gracias a ustedes, nosotros vamos a la pausa.